Hola queridos amigos, en esta ocasión jóvenes señoritas les traigo el tema de el proceso económico. Este concepto de proceso económico lo hemos visto ya cuando hicimos el primer tema, ¿no? El tema de introducción a la economía, el cual pues dentro del enfoque capitalista, ¿no? Desde el punto de vista neoclásico, la economía tiene como objeto de estudio las actividades económicas del hombre. Y estas actividades económicas del hombre se reflejan aquí, en el proceso económico, ¿no? Entonces veamos el concepto del proceso económico, que es el mismo que el objeto de estudio de la economía. Es el conjunto de actividades económicas, pregunta también de examen, ¿ya? A esto se le llama, pues, ¿no? Objeto de estudio de la economía, objeto de estudio, ¿ya? De la economía, que es el conjunto de actividades, ¿no? Son todas las cosas que el hombre realiza día a día, y estas actividades están estrechamente relacionadas y tienen como finalidad, pues, satisfacer necesidades. Acuérdate de esta parte que ya vamos a tocarlo también en lo siguiente, ¿no? En una de las diapositivas vamos a ver esa finalidad, ¿no? Satisfacer necesidades. Entonces, ¿qué es el proceso económico? Es un conjunto de actividades económicas estrechamente relacionadas. ¿Y cuál es su finalidad? Satisfacer necesidades. El proceso económico tiene 5 fases, ¿ya? En esta parte nosotros lo que vamos a desarrollar es las fases del proceso económico y dentro de una de las fases vamos a hacer un pequeño paréntesis para tocar pues algunos otros aspectos que tienen cierta relación con el proceso económico. Y también vamos a tocar otro tema que es los sectores productivos. ¿Ok? Entonces, las fases del proceso económico, como bien les decía, son 5. La primera fase es la producción. ¿En qué consiste la producción? Es, pues, como su nombre lo dice, en producir bienes y servicios, crear algo, ¿no? Existen dos tipos de producción, una que es la producción natural y la otra es la producción mercantil. ¿Y cuál es la diferencia, ¿no? Entre la producción natural y la producción mercantil? Es que la producción natural es aquella que se realiza, digamos, es la generación de bienes, pero para el hogar, ¿no? Por ejemplo, nos preparamos una gelatina para utilizarlo como postre dentro de nuestras comidas, ¿no? O hacer el desayuno, el almuerzo, la cena, ¿no? Esa es una producción natural, ¿no? ¿Por qué? Porque lo van a consumir pues los miembros de la familia. En cambio, una producción mercantil es aquella que está destinada para el mercado, ¿sí? ¿Y qué cosa es la producción? ¿En qué consiste la producción? Como su nombre lo dice, es la transformación de factores productivos, ¿ya? Para generar o para producir bienes y servicios. De hecho que muchos me dirán, profesor, ¿y qué cosa es la transformación, no? La transformación pues es darle cambio a algo, ¿no? Darle una nueva forma a algo, ¿no? Ya, entonces vamos a darle una forma, dice, a los factores productivos. Entonces, de hecho que también va a haber personas que me dirán, profesor, ¿y qué son factores productivos, no? Ah, los factores productivos, ten en cuenta que son pues todos los recursos o elementos que uno necesita para producir un bien o un servicio, ¿no? Imaginemos producir, por ejemplo, nuestros alimentos, ¿no? Un desayuno puede ser, por ejemplo, algo, a ver, un chocolate, ¿no? Un chocolate de taza, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer chocolate, pero para ello necesitamos qué cosa, ¿no? El chocolate, la leche, el azúcar, ¿no? Y los demás ingredientes. ¿Qué más? ¿Qué más, no? Necesitamos una olla, necesitamos cucharón, necesitamos una cocina, necesitamos fósforo, ¿no? Y también necesitamos a la persona que
va a preparar el chocolate. Entonces, a todo ese conjunto de recursos o elementos que tú te imaginas que te van a servir para producir ese chocolate, se le llama factores productivos. Y estos factores productivos a su vez se dividen en tres: K, tra, na. ¿Qué significa K? Proviene de la abreviación de capital, ¿no? Que sería o que estaría constituido por las máquinas, las herramientas, ¿no? Que nos van a servir para producir, ¿no? Nos van a servir de ayuda, ¿no? Para producir un bien o un servicio, ¿no? Por ejemplo, sería la cocina, el gas, ¿no? La manguerita que conecta pues el gas con la cocina, el fósforo, la olla, el cucharón, entre otros. Tra viene de trabajo, que sería pues la mano de obra, o sea, la persona que va a producir esos alimentos, ¿no? Y naturaleza serían pues todos los ingredientes, ¿no? Que provienen de la naturaleza y que ahora van a sufrir un cambio para convertirse en un bien, ¿no? O en un servicio si es que es el caso, ¿no? Entonces, se dan cuenta. ¿Cómo consiste? ¿Cómo funciona esta transformación? ¿No? Se le llama proceso productivo a esa transformación que sufren estos factores productivos dentro de la producción, ¿no? Por ejemplo, acá está Katrana. Abreviado está, pues, ¿no? N sería la naturaleza, T sería el trabajo y K sería el capital. Entonces, el natraca o Katrana, que estoy aquí señalando, son los factores productivos, ¿no? Y estos factores productivos van a ingresar pues de una cierta manera a una empresa, ¿no? Que sería la unidad económica de producción. Y esta empresa o dentro de esta empresa se van a combinar y se van a transformar los factores productivos y al final vamos a obtener bienes y servicios, ¿no? Ahora, al darse también la transformación, al sufrir un cambio los recursos naturales, a su vez se va a generar, aparte de los bienes y servicios, se va a generar el valor agregado, ¿ya? ¿A qué me refiero con el valor agregado, no? Diferenciemos, por ejemplo, una mesa de un escritorio. ¿Cuál creen que ha sufrido una mayor transformación? De hecho, que me van a decir, pues, el escritorio. ¿Por qué? Porque la mesa solamente, pues, es una tabla o un conjunto de materiales que forman la parte superior, ¿no? Y luego están, pues, las patas, nada más, ¿no? En cambio, el escritorio tiene cajones, ¿no? Tiene otras cosas. Entonces, date cuenta que la transformación ha sido mayor en un escritorio a diferencia de una mesa. ¿Ves? A eso se le llama el valor agregado, ¿no? A la transformación. Mientras más transformado esté un recurso natural, mayor valor agregado va a tener y eso también se refleja en su precio en el mercado, o sea, va a costar un poco más también, pues, ¿no? ¿Sí? Ya está. Entonces, miren, en la producción, no se olviden, existen dos tipos de producción, una natural que es para el hogar y la mercantil para el mercado, ¿no? ¿Qué es de la producción? La transformación de los factores productivos. ¿Y qué son factores productivos? Los elementos necesarios para producir bienes y servicios, ¿no? Que van a ingresar a la unidad económica de producción y al final obtendremos bienes y servicios y que dentro de ese proceso productivo de la transformación de los factores productivos también se genera lo que se denomina el valor agregado, ¿no? Una pregunta recurrente en exámenes, ¿no? ¿En qué fase del proceso económico se genera valor agregado? Respuesta, producción, ¿sí? Entonces, imaginémonos aquí que ya tenemos el producto. Ya en la primera fase de la producción, ¿no? En la primera fase del proceso económico llamada producción, ya se ha generado el producto. ¿Qué vamos a hacer con este producto? Bueno, a este producto nosotros lo vamos a trasladar ¿a dónde? Al mercado. Y de eso se va a encargar la segunda fase del proceso económico, ¿no? Se va a encargar de dos cosas. Primero, el traslado, o sea, como imagínense, ¿no? Esta es la fábrica, es la empresa donde ya se ha producido los bienes y servicios. Entonces, estos productos van a ser trasladados. Entonces, hay una situación, ¿no? Ahí está. Una cosa se va a dar en la circulación, el traslado de los productos a los mercados. Y luego, ¿qué va a pasar en el mercado? Otra cosa, ¿no? ¿Qué cosa se va a dar? El intercambio. ¿Ven? Entonces, dos cosas se dan en la circulación. Uno es el traslado y otro el intercambio
de esos productos, ¿no? De los bienes y servicios, ¿dónde? En el mercado. Ahora, si hablamos del intercambio, existen dos tipos de intercambio, ¿ya? El indirecto y el directo. Aquí está. El directo, el intercambio directo, es el trueque, ¿no? Que consiste en el intercambio de un bien a cambio de otro bien, ¿no? O en otros términos más generales sería un producto a cambio de otro producto, ¿no? Una mercancía a cambio de otra mercancía. Este tipo de intercambio se ha hecho pues desde antaño, ¿no? Pero lamentablemente, pues para que se dé el trueque tendría que existir la doble coincidencia de necesidades o la igualdad de necesidades. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, una persona A necesite un producto X y la persona B tiene ese producto X, pero necesita un producto Y la persona A tiene el producto Y. O sea, quiere decir que es algo que tú tienes y que yo necesito y tú tienes y yo tengo lo que tú necesitas, ¿no? Entonces nos complementamos, algo así. A eso se le llama trueque, ¿no? O sea, a que para que se dé el trueque debe de existir la coincidencia de necesidades. Muchas veces, por la falta de productos, ¿no? Por la falta de, me refiero a los productos que son perecibles, ¿no? Yo quiero intercambiar mis productos, pero no quiero tener algo perecible, quiero que me dure en el tiempo. Entonces, ¿cómo hago, no? Entonces, producto de eso se vio la necesidad de buscar un objeto más duradero, ¿no? Y ahí nace pues el dinero, ¿ya? Entonces, el tipo de intercambio que actualmente las economías en el mundo realizamos son pues el intercambio indirecto o mercantil, ¿no? Que es el intercambio de un bien por dinero o dinero por bien, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Ah, ya, un casito, acá un dato curioso, ¿no? A veces en los exámenes te dice, ¿no? Es el intercambio de un producto a cambio de otro producto. O te dice, ¿no? Es aquel tipo de intercambio donde no participa el dinero. Entonces tú dices, donde no participa el dinero, trueque. Pero en las alternativas, en la A dice intercambio directo y en la alternativa D, digamos, dice trueque. Tú dices, ¿qué hago, no? O sea, el profesor me ha explicado y me ha dicho de que el trueque también es llamado intercambio directo. Entonces están los dos como respuesta o como alternativas. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué marco? Entonces siempre tienes que marcar lo más específico. Trueque. ¿Sí? Igual pasa aquí, ¿no? Es aquel tipo de intercambio actualmente realizado, ¿no? En donde participa el dinero, digamos, ¿no? Entonces, y están los dos. Entonces, ¿qué vas a marcar? Mercantil. ¿Ya? Entonces, mira, la empresa ha producido, lo ha llevado al mercado, lo ha intercambiado. ¿A cambio de qué? De dinero. Ese dinero, joven señorita, de alguna manera la empresa está generando una capacidad de pago para los factores productivos. Date cuenta que aquí, para producir bienes y servicios, se han utilizado factores productivos. Entonces, cuando se han vendido los productos, se ha obtenido el dinero suficiente para pagar a esos factores productivos que han participado en la producción. Ahora, en la circulación, también preguntita puede ser, ¿en qué fase del proceso económico se forman o se generan los mercados o se forman o se generan los precios? La respuesta es en la circulación. Date cuenta que si tú vas a trasladar tus productos, ¿a dónde va a ser? Al mercado. ¿Dónde vas a intercambiar los productos? En el mercado. Entonces, ¿dónde se forman los mercados? En la circulación. Ahora, cuando tú intercambias tus productos, hay muchos mercados que más adelante vamos a ver eso. Hay mercados, la mayoría de los mercados donde tú asistes es aquello donde al preguntar el precio del producto, negocias, ¿no? Le dices, ¿cuánto está X producto? Tanto. Tú dices, nada menos, ¿no? No hay una rebaja, ¿no? Entonces, y si te dan la rebaja, date cuenta que se está formando un nuevo precio. ¿Sí? Entonces, mira, hemos producido, lo hemos llevado al mercado, lo hemos intercambiado a cambio de dinero y ahora, ¿qué vamos a hacer con ese dinero, no? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? La tercera fase del proceso económico que se denomina la distribución. ¿Qué es la distribución, no? Es la retribución o pago a los dueños de los factores productivos. ¿Mm?
¿ya? Por ejemplo, voy a poner ya los 5 factores productivos. En total son 5 factores productivos. Los más importantes son estos tres, pero la empresa, en este caso, va a formar un papel o va a tomar un papel más importante, ¿no? En la distribución. ¿Por qué? Porque la empresa es la que ayuda o la que hace que produzcamos bienes y servicios, organiza los factores productivos, promueve la producción de bienes y servicios. Entonces, la empresa es la que va a recibir el dinero fruto de las ventas en el mercado, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer con esto, no? La empresa, ¿qué va a hacer? Va a agarrar ese dinero y una parte lo va a pagar pues al gobierno, ¿no? ¿Qué le va a pagar? Tributos. Ahora, seguramente, por ejemplo, en el caso del Perú, no hay capacidad de ahorro, ¿no? Muchas veces tienes que hacer empresa con el dinero del banco, ¿no? Entonces el empresario, presumamos que ha comprado sus máquinas, ya las que tiene con el banco, ¿no? Con el dinero del banco. Entonces, por ese dinero, por ese capital, ya va a pagar intereses. ¿Te das cuenta? Ahora, ha contratado trabajadores que le han ayudado a producir los bienes y servicios, ¿no? Han contratado obreros. Entonces, a ese trabajador, a esa mano de obra se le va a pagar un salario, ¿no? Muchas veces las empresas operan en lugares donde no son suyos, no son dueños, ¿no? Sino que los locales, por ejemplo, son alquilados. Entonces, al factor naturaleza, la empresa le va a pagar una renta. Entonces, ya le pagó tributos, interés, salario y renta a los factores productivos y la empresa con qué se queda, ¿no? Se queda con las ganancias. Lamentablemente en el Perú y en muchos otros países latinoamericanos y tal vez países europeos, eh, eh, al ser subdesarrollados, lamentablemente, pues no hay un control por parte del gobierno, un control estricto, y esto ocasiona que las empresas, cuanto más alejadas del gobierno central están, mm, su distribución es más desigual, ¿no? No cumplen con lo que dicen las normas laborales. Por lo tanto, pagan pues lo mínimo a todos los factores productivos y se queda con la mayor parte de las ganancias, ¿no? De ahí viene la expresión, pues, ¿no? Que el empresario cada vez es más rico y el trabajador es cada vez más pobre. Entonces, en la distribución, ¿qué se genera? Desigualdad. ¿Ok? Ya está. Ahora, hablemos o enfoquémonos en este trabajadorcito, ¿no? Este trabajador, date cuenta que ha participado en la producción, tal vez ha participado también en la circulación y ahora en la distribución le están haciendo pago de sus haberes, ¿no? Está recibiendo sus ingresos. ¿Y qué crees que va a hacer con ese ingreso? Se supone pues que el trabajador va a regresar al mercado, o sea, a la circulación, va a comprar bienes y servicios. ¿Y qué va a hacer con esos bienes y servicios? Va a pasar a la siguiente fase, ¿no? A la fase del consumo. ¿En qué consiste la fase del consumo? Es donde se realiza el uso o el consumo de los bienes y servicios. ¿Con qué finalidad? Satisfacer necesidades. ¿Te acuerdas del colorcito de las letras? ¿Te acuerdas del inicio? Te dije, ¿no? Acuérdate. ¿Cuál era la finalidad del proceso económico? Esta, la finalidad de satisfacer necesidades. ¿Y sabes dónde se está cumpliendo esta finalidad? En la fase del consumo. Pregunta, ¿no? ¿En qué fase del proceso económico se cumple su finalidad? La respuesta es en la fase del consumo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el trabajador va a recibir un ingreso, ¿ya? Este ingreso lo va a destinar una parte para el consumo y otra parte para el ahorro. Algo que no sé si se dan cuenta aquí, pero les explico. Este ingreso con el consumo, ¿ya? El ingreso con el consumo tienen una relación directa. O sea, como profesor, ¿cómo es esto? Mira, si yo gano, por ejemplo, 1000 soles, ¿ya? En moneda nacional, en moneda peruana, 1000 soles. Entonces, ¿cuánto voy a destinar para mi consumo? Puedo destinar los 1000 soles, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tal si yo ya no gano 1000, sino gano 2000, 3000, 4000 o más soles? Entonces, también podré ganar o gastar, consumir en esa misma proporción. Entonces, a mayor ingreso, mayor consumo.
¿sí? Pero el consumo con el ahorro, ¿qué sucede? Tienen una relación, ¿ya? Un momentito. Tienen una relación inversa. ¿A qué se refiere la relación inversa? Se refiere a que si yo consumo más, tendré que ahorrar menos. Por ejemplo, les decía el caso de los 1000 soles, ¿no? Si gano 1000 soles y consumo 900, ¿cuánto voy a ahorrar? Solo 100. Pero ¿qué tal si dejo de consumir 900 y consumo 500? Entonces, ¿cuánto podría ahorrar? 500. Y si consumo 300, podría ahorrar 700. ¿Te das cuenta? A mayor consumo, menor ahorro. Y a menor consumo, mayor ahorro. Entonces, esto también puede venir, ¿no? Entonces, tienes que saber interpretar esto, ¿ya? Listo. Entonces, les comentaba hace un momento, al iniciar, de que vamos a hacer un stop, vamos a hacer un paréntesis para tocar algunos otros datitos adicionales que tienen que ver también principalmente con esta fase, ¿ya? Y que también vienen, pues, en preguntas de exámenes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un cuadrito en función al ingreso. Vemos que los ingresos de una persona, ¿ya? Han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un primer momento los ingresos eran 500, luego 800, luego 1000. Entonces, conforme pasaba el tiempo, el consumo de alimentos también se fue incrementando, ¿no? Por ejemplo, 300, 400, 800, ¿no? Estoy hablando del consumo netamente de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia que ustedes encuentran entre el ingreso y el consumo de alimentos se destinará pues para otras cosas, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, ahora mira, cuando yo ganaba 500, vamos a presumir que yo soy esa persona que recibe esos ingresos, entonces yo digo, no, cuando yo ganaba 500, destinaba 300 soles para mis alimentos. Luego, cuando yo ganaba 800, destinaba 400 para mis alimentos. Ahora que gano 2000, destino 800 a mis alimentos, ¿sí? Entonces, gano más, consumo más alimentos. Pero ahora veamos algo curioso. Hemos hecho una regla de 3 simple y nos ha salido estos valores. Entonces, hagamos esta interpretación. A ver, miren, aquí, ¿cuánto está ganando? 2000. Date cuenta que el ingreso se ha incrementado, ¿no? Está ganando 2000. Está gastando 800 en alimento. Pero ha sucedido algo curioso, que estos 800 soles representan el 40% de los 2000. O sea, no sé si te das cuenta, el porcentaje está bajando. A pesar de que gano más, consumo más en alimentos, o sea, gasto más en alimentos, pero la proporción, el porcentaje, va bajando. Y cuando yo ganaba 500, o sea, muy poquito, mis ingresos eran muy bajitos, la proporción de estos 300 representaban el 60% de los 500, o sea, mayor porcentaje, mayor proporción. A toda esta situación, ¿sabes cómo se le llama? La ley de Engel, ¿sí? ¿Quién desarrolló la ley de Engel? Ernest Engel. ¿Qué dice entonces? A mayor ingreso, como ves, los 2000, menor es el porcentaje destinado al consumo de alimentos. Y a menor ingreso, como ves los 500, mayor es el porcentaje destinado al consumo de alimentos. ¿Se entiende? No nos interpreta de que si uno gana más, consume más, sino nos dice que sucede algo curioso. A pesar de gastar más, sucede algo curioso, que la proporción, en vez de aumentar, disminuye. ¿Sí? Otro dato adicional también está la teoría de la población. Acuérdate de esta palabrita, población, ¿ya? La población. ¿Quién desarrolló la teoría de la población? Es un clérigo, ¿no? Thomas Robert Malthus, ¿no? Nos dice Thomas Robert Malthus, este concepto, nos dice que la población crece en una progresión geométrica mientras y los recursos
en progresión aritmética. Profesor, no entiendo, ¿no? ¿Qué quiere decir esas palabras? Que la población crece en progresión geométrica y los recursos en progresión aritmética. No lo capto, ¿no? Ya, quiere decir que la población está creciendo pues a un ritmo mayor que los recursos, ¿sí? Si nosotros hacemos una comparación de la población de hace 100 años con la población actual, ha crecido pues en casi el doble. ¿Mm? En 100 años, imagínense. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere explicar Malthus, ¿no? Que lamentablemente la población está creciendo a un ritmo tan acelerado que va a haber un momento en el que los recursos pues van a ser insuficientes para satisfacer tantas necesidades. ¿Mm? Entonces aparece este dilema, ¿no? Necesidades ilimitadas frente a recursos escasos. ¿Y qué plantea Malthus? Practicar el celibato, la abstinencia, ¿no? ¿Qué más? Reducir pues la cantidad de hijos, ¿no? Tener uno, dos hijos, ¿no? Practicar el celibato, ¿no? O sea, no tener hijos mejor, ¿no? O casarse a una edad madura. Porque si no, ¿qué va a pasar para equilibrarse el mundo, ¿no? Va a haber guerras, pandemias, como es el caso del COVID, ¿no? Para reducir en algo la tasa de la población. ¿Sí? Entonces, ¿no? Datos curiosos, como te das cuenta. ¿Qué más? Otro dato curioso, joven señorita, es la curva de Lorentz, ¿ya? La curva de Lorentz es un instrumento gráfico. Esto yo creo que se relacionaría más con la fase de la distribución, ¿no? La curva de Lorentz es un instrumento gráfico que va a mostrar la distribución desigual de los ingresos de un país entre su población, ¿ya? Entonces veamos este cuadrito. Aquí vemos los ingresos y aquí vemos el porcentaje de la población. Esta línea que ustedes ven aquí, a esa línea se llama línea de igualdad y tiene un valor de 0, ¿ya? Y a esta otra línea o esta esquinita, ¿no? ¿Ya? Es la línea de desigualdad y que tiene un valor igual a 1, ¿ya? Y estas curvitas que están apareciendo aquí, ¿ya? Pero antes a ver, vamos a ver, vamos a ponerle aquí ya todo completito, listo. Esta línea de acá del medio, como te decía, es la línea de igualdad. Quiere decir de que un país estaría distribuyendo al 100% sus recursos, por lo tanto no habría desigualdad. ¿Y en el mundo hay algún país que no existe desigualdad? No. Entonces es una utopía pensar que hay un país que distribuye eficientemente los recursos al 100%. No hay. Entonces los países se encuentran entre estas curvitas como estás viendo del país A, del país B y entre otros, ¿no? Esas curvitas que se alejan de la línea del medio se llaman la curva de Lorentz, ¿ya? Mientras más cerca a la línea del medio estén, mayor igualdad van a tener. Pero mientras más y más y más se alejen de la línea del medio, o sea, mientras más se alejen, se están acercando a la línea de desigualdad. O sea, quiere decir que van a ser más desiguales. Entonces, dos preguntas te voy a hacer de acá, ¿ya? Por ejemplo, si comparamos al país A en relación al país B, decimos que el país A tiene una igualdad o es más igual que el país B. ¿Te das cuenta? En relación a la igualdad, vemos que el país A es más igual que el país B. ¿Pero por qué, profesor? Porque ya te dije, se acerca más a la línea del medio, a la línea de igualdad. Y si comparamos en relación a la desigualdad, diremos que el país B en relación al país A es más desigual. ¿Por qué? Porque está más cerca a 1 o está más alejado de la línea del medio, ¿no? La línea de igualdad. ¿Ok? Fácil, ¿no? Sencillo. Y por último dato curioso es la ecuación del consumo, ¿no? La ecuación del consumo agregado, que inclusive esto ha sido desarrollado también por John Maynard Keynes, ¿no? Nos dan una ecuación, ¿ya? Esta es la ecuación del consumo agregado.
¿sí? Entonces, este decimal que tú observas aquí, siempre va a ser la PMC. Profesor, no entiendo. ¿A qué se refiere? Ya, mira. Imaginémonos que tú consumes todos los meses 400 soles. O sea, tú vives con 400 soles. No te sobra, no te falta, ¿no? Tú eres soltero, soltera, no te sobra, no te falta. Y vives con 400 soles. Pero a alguien por ahí te da pues un monto adicional, ¿no? Te regala un cierto ingreso. Te dice, te regalo 100 soles, ¿ya? Te regalo 100 soles. De esos 100 soles, ¿ya? De estos 100 soles, ¿cuánto eres propenso a consumir y cuánto eres propenso a ahorrar? ¿Me entiendes? O sea, estos 100 soles sería el ingreso y estos serían los destinos, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto también hace rato, no sé si se acuerdan. Ingreso es igual al consumo más el ahorro. Entonces, el ingreso adicional serían pues los 100 soles. Y C y A serían el consumo y el ahorro, los destinos. Entonces, como te das cuenta, aquí al final lleva una C. Entonces, quiere decir que este decimal representa la parte del consumo. Profesor, ¿y pero por qué 0,75? ¿De dónde sale? Ya. Bueno, eso proviene de un porcentaje. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de los 100 soles, y si yo consumiría los 100 soles, estaríamos hablando de un 100%. Ese 100% en fracción sería así. 100 por 100. ¿Te das cuenta? ¿Y 100 entre 100 cuánto es? 1. ¿Ves aquí? ¿Un 1? Sí, ese es esto, el 100%. ¿Ves? Entonces ya te estarás imaginando de dónde sale el 0,75, ¿no? Aquí está, mira. 75%, ¿ya? 75% sería, este sería el ingreso y ese sería el consumo. 75%. En fracción, ¿cómo se representaría ese 75%? 75 sobre 100. ¿Ya? Y eso en decimales sería 0,75. ¿Cuánto me falta para llegar a 1? ¿Ah? 0,25. ¿De dónde sale? Sería pues el ahorro, ¿no? Ahí está. Sería el 25%. Eso en fracción sería 25 sobre 100. Y en decimales sería 0,25. 0,25 más 0,75, 1. ¿Te das cuenta? Entonces, ese decimal que nos están dando en esta ecuación del consumo agregado, ese decimal siempre va a ser la propensión marginal al consumo. O sea, cuán propenso es a consumir digamos, de un ingreso que le den, ¿no? Entonces podemos decir aquí que ahí también PMC más la PMA nos tiene que dar 1. Entonces, siempre nos van a dar ¿qué cosa? La PMC. ¿Cuánto es? Entonces tú copias nomás. Si me piden hallar la propensión marginal al consumo, yo lo que tengo que hacer simplemente es copiar. Ahora, profesor, ¿y qué sucede si me piden hallar el ahorro? Entonces ya te he dicho, ¿cuánto le faltaría para llegar a 1?
0.25. Entonces, total 1. Entonces, si me dicen hallar la propensión marginal al ahorro, entonces yo digo, a ver, si 0,75 es el consumo, ¿cuánto me falta para llegar a 1? 0,25. Entonces, esa es la respuesta. Esto es en decimales. Pero, ¿qué sucede si me dicen, y si yo te doy 100 soles, o sea, si el ingreso es igual a 100 soles, ¿ya? ¿Cuánto es la propensión marginal al consumo? Entonces hay que convertirlo, este decimal, a soles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicarlo por los 100 soles. ¿Cuánto será? 75 soles. Profesor, y si me piden la propensión marginal al ahorro, pero en soles, el mismo procedimiento. 100, ¿ya? De 0,25 por 100, total, 25. ¿Se entiende? Entonces la suma de los dos nos daría pues el ingreso, ¿no? Los 100 soles. Muy bien. Entonces voy a borrar esta partecita. ¿Por qué? Porque todo lo que te acabo de explicar está aquí abajo, ¿no? Debajo de todo esto, lo que te he explicado, ¿no? Eso de los porcentajes no te olvides, ¿ah? ¿Ya? Entonces con eso estaríamos terminando esta parte de los datos adicionales, ¿no? Estaríamos con esto cerrando el paréntesis. Ahí está, mira, sabiendo que Y es 100 soles, ¿no? Entonces decimos que la PMC va a valer 0,75, como ven aquí. Entonces, si yo lo quiero sacar en soles, sería 0,75 por 100, total 75 soles. ¿Ven? Está acá. O sea, si me has entendido aquí, vas a entender también este ejemplo literal, ¿no? Y ahora sabemos que la PMC más la PMA es igual a 1. Pero ya sabemos la PMC cuánto vale, 0,75, pero no sabemos cuánto es la PMA, pero la suma de los dos debe ser igual a 1. Entonces, al ojo, ¿cuánto es? 0,25. Entonces, PMA es igual a 0,25 por los 100 soles. Entonces, total, 0,25 por 100 es igual a la PMA en soles, 25 soles. ¿Sí? Muy bien. Y terminamos con la última fase del proceso económico denominada inversión, ¿no? La inversión es aquella fase del proceso económico que se va a encargar de financiar un nuevo proceso económico y uno de los aspectos muy importantes, esto lo hubiese puesto inclusive de color amarillo, es lo que te van a preguntar, ¿no? Es aquella fase del proceso económico que se encarga de incrementar la capacidad productiva de la empresa, ¿no? ¿Quién incrementa la capacidad productiva? Ah, te van a preguntar. Respuesta, inversión. ¿Qué cosa se da aparte de esto, no? En la inversión es la fase donde se realizan pues los préstamos bancarios, ¿ya? ¿Qué tal si yo no tengo dinero, pero quiero producir? Entonces me puedo prestar del banco. Entonces, ¿en qué fase se da esto? En la inversión. ¿Ya? O por ejemplo, yo ya tengo el dinero, pero no sé si mi producto se va a vender en el mercado. Entonces, antes de producir, tengo que hacer un estudio y análisis del mercado. Entonces, en la inversión se da esto. Y también la compra de factores productivos. Antes de producir, tengo que comprar los factores productivos, capital, mano de obra, insumos, se da en la inversión. Por eso es importante también la inversión, porque a medida que vas produciendo y vas obteniendo ganancias, vas reinvirtiendo, ¿no? O sea, vas ganando, vas reinvirtiendo, vas reinvirtiendo, vas reinvirtiendo. Entonces, año con año, la inversión va a ser de que tú crezcas económicamente, ¿sí? O sea, es como esta imagen, ¿no? Vamos sembrando, vamos echándole agüita año tras año para que florezca nuestra empresa. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí las 5 fases del proceso económico. Si no se han dado cuenta, hay una mnemotecnia, ¿no? De las fases del proceso económico. La primera fase es la pro. ¿Qué es el pro? Producción. La segunda fase, ¿en qué consiste? En sí, de circulación, el traslado e intercambio de los productos al mercado.
La tercera fase, ¿en qué consiste? En la de distribución, ¿no? ¿Qué más? La cuarta fase, ¿qué es? Donde se satisface pues plenamente las necesidades en el consumo. Y por último, la quinta fase que estamos aquí es la inversión, ¿sí? Entonces, mnemotecnia es prosidiconin, ¿no? Prosidiconin, ¿ya? Ok, nuevo temita que es también los sectores productivos o sectores económicos, ¿ok? Los sectores productivos o sectores económicos hoy en día hablan hasta de 5 sectores económicos, pero los principales son 3, el sector primario, secundario y terciario. ¿Ya? Entonces, los sectores productivos son las distintas regiones de actividad económica que atienden al tipo de proceso que se desarrolla. Por ejemplo, vuelvo a recalcar, son sectores productivos o sectores económicos y son 3. ¿Ya? Lo voy a poner ya todo directamente. El sector primario, ¿de qué se encarga, no? Entonces, veamos primero. Al sector primario también se le conoce como el sector extractivo o de explotación. Como su nombre lo dice, el sector extractivo de explotación es aquella actividad que tiene una relación directa con la naturaleza. Como por ejemplo la ganadería, la agricultura, la pesca, la minería, ¿no? Si se dan cuenta, son actividades que tienen una relación directa con la naturaleza y que se extraen recursos de la naturaleza. ¿Sí? La tala de árboles, la pesca, date cuenta que estoy extrayendo, la minería también extrae, ¿no? La ganadería también extrae, porque tú siembras tus alimentos, ¿no? Tus productos y luego los cosechas, ¿te das cuenta? Los extraes. O la ganadería, ¿no? Que tú haces pastar a tus animales, pero cuando ya llegan a una edad madura, los extraes, ¿no? Los capturas, los matas para vender su carne y otras cosas en el mercado, ¿te das cuenta? Entonces estás extrayendo. Entonces toda actividad de extracción o de explotación se llama sector primario, ¿ya? ¿Qué países se dedican en mayor medida? Ojo, todos los países en el mundo también hacen minería, ¿ya? Pero minería, tala de árboles, entre otros. O sea, todos los países en el mundo participan también en el sector primario, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué países predominantemente realizan estas actividades, ¿no? Hacen más actividades acá en el sector primario. Los países subdesarrollados, ¿no? Por ejemplo, en Perú hay muchas minas, ¿no? Mucha extracción, ¿ven? Se caracteriza por más que todo de los países subdesarrollados. Ahora, date cuenta, si estamos hablando de la extracción, de la explotación, esos recursos que han sido extraídos se van a trasladar al sector secundario. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en el sector secundario con esos recursos extraídos de la naturaleza? Como ven aquí, van a ser transformados. ¿Quiénes van a transformar? Las industrias. Entonces al sector secundario se le conoce como el sector transformación o el sector industrial. Y como te vuelvo a recalcar, ¿no? ¿Qué países predominantemente realizan las actividades de transformación? ¿Qué países tienen más industrias? La respuesta es los países desarrollados, ¿no? Por eso se le llama países industrializados, ¿no? Entonces, date cuenta, el sector primario extrae, el sector secundario transforma, ¿ya? Aquí en el sector secundario se generan los productos y muchos de estos productos los va a utilizar el sector terciario. ¿Te das cuenta? Así de fácil, ¿ah? Primario, extrae. Secundario, transforma. Terciario, lo utiliza. ¿Para qué crees que lo va a utilizar? Para brindar servicios, para el comercio, ¿no? ¿Y qué países se encuentran en el sector terciario? Bueno, todos, países desarrollados como subdesarrollados. La diferencia está en que los países desarrollados invierten más capital, o sea, ponen más empresas ya del sector terciario, del sector servicios, comercio,
Y los países subdesarrollados lo que hacen es poner mano de obra, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, España es un país desarrollado y la empresa Movistar es una empresa española, date cuenta, ¿no? Entonces, proviene de capitales españoles, de un país desarrollado, ahí está, ¿no? Está poniendo capital. Pero ¿quiénes trabajan en Movistar? Peruanos. ¿Y qué ponen entonces? La mano de obra. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, el sector primario lo realizan los países subdesarrollados en mayor medida, en el secundario los países desarrollados en mayor medida, y en el terciario ambos, ¿ya? Pero hay una pregunta. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de personas trabajando actualmente? ¿En el sector primario, secundario, terciario? Entonces alguien me dirá, profesor, depende, porque si es desarrollado o subdesarrollado. No, en este caso no. Todos los países en el mundo han visto como boom al sector terciario. ¿Sí? Como ven aquí, este conceptito. La tendencia de las actuales economías es generar una mayor producción ¿de qué? De servicios. Y esto está ocasionando una tercerización de la economía. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de personas trabajando actualmente? En el sector servicios, en el sector comercio. Si tú caminas por las calles vas a ver cualquier cantidad de comercios, ¿no? Entonces, pasemos a una parte de práctica, ¿ya? Y con esto vamos a terminar rápidamente. ¿A través de qué etapa del proceso económico? Ya. Antes de comenzar con esto, yo quiero que ustedes busquen palabritas claves, palabritas que les haga recordar la teoría. Entonces tú dices, a ver, ¿a través de qué etapa del proceso económico? No, ya está hablando de las etapas del proceso económico. Una empresa incrementa su capital, ya, incrementa su capital. Incrementa su capital, no me acuerdo de esto. Y su capacidad productiva. Esto sí me acuerdo. Incrementa su capital, incrementa su capacidad productiva. ¿Qué fase del proceso económico incrementaba su capacidad productiva? La respuesta es la inversión, sí. Te decía que la inversión era la fase del proceso económico donde financia un nuevo proceso económico y es aquella fase que incrementa la capacidad productiva de la empresa. No te olvides, ¿ah? Ahí está, mira. Segunda preguntita. Esto tal vez no lo he visto o no lo he explicado tácitamente, pero eh, en economía sabemos que hay dos enfoques, capitalista y socialista. Entonces siempre van a estar pues en esta pelea, ¿no? Entonces la política capitalista, ¿ya? ¿Qué buscan los capitalistas? La propiedad privada. Entonces la política capitalista busca incrementar la producción incentivando ¿qué tipo de inversión? Privada. Y hasta acá tenemos privada. Una y acá otra. Mientras que la política socialista, ¿cuál será la inversión? Pública. Muy bien, entonces ya está la respuesta. ¿Ven? Cuando una familia produce gelatina para su postre, está hablando para ellos, no está hablando para el mercado. ¿Cómo se llamaba la producción? Producción natural. Instrumento gráfico, ¿se acuerdan de aquel instrumento gráfico? Hemos hablado de un gráfico nomás, ¿se acuerdan cuál era? Que muestra la distribución desigual de los ingresos de una sociedad. ¿Cuál era la respuesta? Curva de Lorenz. Bien, ¿qué más? Según la ley de Engel, ¿se acuerdan de la ley de Engel? ¿Ya? A mayor ingreso, menor porcentaje destinado al consumo de alimentos. Y a menor ingreso, mayor es el porcentaje destinado al consumo de alimentos. ¿Se dan cuenta o no? Entonces ahí está. Según la ley de Engel, si aumenta, está hablando acá, se aumenta el ingreso de una familia, ¿qué sucedería con el porcentaje destinado al consumo? ¿Qué va a suceder con el porcentaje destinado al consumo de alimentos? ¿Qué va a suceder? Muy bien, va a disminuir. ¿En qué fase del proceso económico, ya se supone, el hombre
satisface sus necesidades. ¿Dónde se satisfacían sus necesidades? En la fase del consumo. ¿Qué más? ¿A qué sector de la producción pertenecen los siguientes ejemplos? Uy, no hemos hablado de ejemplos, pero ya te acuerdas. El sector primario extrae, explota. El sector secundario transforma. Y el sector terciario utiliza estos recursos, estos productos para brindar servicios. Entonces, ya está. ¿Qué hacemos? A ver, la construcción. La construcción, extraemos en la construcción, no, más bien ponemos, ¿no? Construimos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos transformando, ¿ah? Profesor, ¿qué dice? ¿Qué significa la siderúrgica? Ah, es cuando nosotros al metal, ¿ya? Lo convertimos en líquido para darle una forma diferente, más fácil, ¿no? Más fácil. Ah, ¿qué está haciendo ahí? Está transformando el metal. La textilería, ¿qué es la textilería? Pues es, por ejemplo, la producción de ropa, ¿no? Entonces, ya está. Por más que no sepas qué es siderúrgica, acuérdate. Construcción, textilería. ¿Qué sector es? ¿Qué está haciendo? No está extrayendo, por lo tanto no es primario. ¿Qué está haciendo? Está transformando. ¿Ya? Muy bien. En el mundo moderno, las economías actuales tienen tendencia a generar mayores que, ¿se acuerdan? Es lo que estaba hablando del sector terciario. La bombita. A generar mayores servicios. Y como es la última, ya está. Lo que provoca una mayor tercerización de la economía. No se olviden, esta es una preguntita también clásica. ¿Ok? Pasamos. Tal vez para algunos será un cucu esto, ¿no? O sea, Baba Yaga, ¿no? Como se dice. Entonces, no hay problema, vamos a entenderlo acá. Hay un error, mil disculpas por el tipeo. Dice, sea la función del consumo agregado, ahí está, nos van a dar la ecuación. Nos van a pedir, dice, donde C es el consumo y es el ingreso, nos dice, si el ingreso todos los meses es de 4.000 soles, ya sabemos cuánto vale Y, ¿sí? Vale 4.000 soles. ¿Cuánto será la propensión marginal al ahorro? Acuérdate, PMC más PMA. ¿Cuánto es la PMC? Siempre, profe, siempre me van a dar. ¿Cuánto es? 0,4. ¿Cuánto falta para llegar a 1? 0,6. Entonces, 4.000 por 0,6, ¿cuánto es? ¿No? Chaucerito, ¿no? 400 por 6, ya está. 2.400. ¿Ves? No está difícil. A ver. Aquí les voy a dar un tiempito, un minutito. No, bueno, mucho un minuto, 30 segundos. Ya, 20 segundos. Sea la función del consumo agregado, C es igual a 5.000 más 0,25Y, donde C es consumo y Y es ingreso. ¿Cuánto será la propensión marginal al ahorro? Ya no nos está pidiendo en soles, sino nos está pidiendo en decimales. ¿Cuánto será? A ver, vamos a contar. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Acuérdate. ¿Qué es esto? PMC, profesor. PMC, siempre. ¿Cuánto falta para llegar a 1? Ya está. ¿Ves? Sencillo, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, explicar este tema un poco interesante, un poquito extenso, creo yo, pero con mucha información, si se han dado cuenta, ¿no? No tengas miedo de fallar porque solo a través de los errores aprenderás a tener éxito. Cuídense jóvenes, cuídense señoritas y conmigo hasta un próximo video. Chau, chau.